Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Hoy es jueves. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. No se les olvide que lo que yo hablo es apologética, que es reflexionar con las lecturas que están escritas en la Biblia, analizar lo que está escrito en la Biblia e interpretarlo y decírselo a ustedes. Yo no me salgo del texto ni del contexto, simplemente me limito a hacer un análisis apologéticamente de lo que está escrito. Por lo tanto, el hecho de que yo me equivoque es muy difícil, porque lo que estoy haciendo es leyendo exactamente lo que está escrito. No me salgo, no me pongo a inventar, no me pongo a dejarme guiar por otras cosas, nada. Lo que está escrito, escrito está, y eso es lo que yo les hablo a ustedes. Por eso me parece tan extraño es que los hermanos separados, habiendo leído las escrituras, se hayan dejado guiar de otras personas para salirse de la única iglesia de Cristo y se hayan pervertido, se hayan ido para otra parte. Y por eso está escrito en la palabra de Dios: si nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos dejó, sea anatema, sea maldito. Vuelvo y repito, si nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea maldito, sea anatema. Nosotros no podemos ponernos en la situación de que yo voy a leer este texto, lo voy a interpretar a como me dé la gana, y aquí dice que yo nunca lo he leído, pero a mí me dijo el pastor que nosotros no teníamos por qué ir a donde un sacerdote, que es un pecador igual que nosotros y él no tiene poder aquí en la tierra. Eso está escrito en la Biblia, pastor. No, pero a mí me parece, bueno, si no está escrito en la Biblia, no es verdad. Porque lo que está escrito en la Biblia es la verdad, y si está escrito en la Biblia es lo que nosotros debemos obedecer. ¿Cómo así que no debemos comer la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo? No, eso es un simbolismo. ¿Y dónde está escrito, pastor? Enséñeme, ¿dónde está escrito que eso es un simbolismo? No, es que a mí me parece que eso es un simbolismo. Yo no creo que ahí esté el cuerpo y la sangre de Cristo, porque a mí también me lo enseñaron mis maestros. Pero eso está escrito en la Biblia. No, pero la interpretación es esa. Si no está escrito en la Biblia, no es la verdad. Yo debo dejarme guiar por lo que está escrito en la Biblia, y si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Si no está escrito en la Biblia, no es palabra de Dios. Ese es el error que tienen los hermanos separados. Ojalá me estén escuchando. El problema radica en que, a pesar de que me escuchen, quieran regresar, o Dios les permita regresar, porque las lecturas de ayer fueron muy duras. Fueron muy duras. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no entiendan. No vaya a ser que no vaya a ser que se arrepientan y tenga que perdonarlos. Eso fue muy duro ayer, ese evangelio. Vamos entonces a persignarnos para leer las lecturas de hoy. Ojalá escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Si está escrito en la Biblia, guíense por lo que está escrito en la Biblia y siempre estarán sobre la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda lectura. Ay, ¿por qué segunda lectura? Y primera lectura, o bien. Es que son dos lecturas. Primera lectura y segunda lectura, solo que usted escoge cuál de las dos. Primera lectura, o bien Hechos 9, 1, 22. Y este es Hechos 22, 3, 16. Bueno, vamos a leer esta. Aunque todas dos son lo mismo, pero una es más larguita que la otra. Esta es más cortica. Hechos 22, 3, 16. Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío
el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí, para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas el justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. La historia de Saulo es un testimonio fiel de lo que él vivió, y lo que él más va a resaltar en cualquier reunión a donde él vaya a predicar la palabra de Dios por primera vez es este hecho de lo que a él le sucedió como testimonio. Le dice a estos hermanos, porque lo voy a empezar por este lado: en aquellos días dijo Pablo al pueblo. ¿A quién se está dirigiendo? A su pueblo judío, a su gente. Es una forma de él de entrarse ya a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo inicia él? Hermanos todos, les voy a contar una historia de lo que a mí me sucedió. Ustedes saben muy bien que yo fui un fiel seguidor de Dios en la ley de los judíos, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel me enseñó todo lo que debíamos hacer para amar, adorar a Dios y seguir nuestras tradiciones de la ley de Moisés. Ustedes lo saben. Y pongo por testigo al sumo sacerdote, a los fariseos y saduceos. A ellos los pongo por testigo de que es verdad lo que yo les estoy diciendo. Ellos me dieron cartas para que yo fuera a Damasco a capturar, a encarcelar a todos los que estuvieran siguiendo a Cristo, a los que estuvieran siguiendo a Jesús, a quienes estuvieran guiados por ese tal Mesías. Yo fui encargado con cartas para ir a Damasco a encarcelar a estas personas. Solo que ya llegando a Damasco era ya mediodía y una luz resplandeció y me cegó y caí de mi cabalgadura. Mis compañeros vieron también la luz, pero yo quedé cegado por esa luz. Y escuché una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres? Y Jesús dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Aquí viene la primera reflexión de esto que voy a decir. ¿Perdón? O sea, Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a tus seguidores. A usted lo mataron hace unos años atrás. ¿Cómo que yo lo estoy persiguiendo a usted? No, yo estoy persiguiendo a su iglesia, a lo que usted conformó, a sus discípulos, a su gente que predica de usted, a la iglesia católica la estoy persiguiendo yo. En aquel tiempo no se llamaba todavía católica, pero sí se llamaba Iglesia Universal. ¿Cómo? Sí, tú me persigues a mí, a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es Jesús de Nazaret. Es Jesucristo.
Y Pablo no sabía eso, que al perseguir a su iglesia está persiguiendo al mismo Jesús. Pablo no sabía eso, pensó que era mentira, que esas personas se habían inventado un Mesías, creían que ese Jesús no existía, creían que ese Jesús era un engañador, un profeta falso, una persona que engañó al pueblo. Él creía estar en la verdad. Por eso le dice a ese pueblo: yo creía estar en la verdad, pero cuando caí de esa cabalgadura y apareció en esa luz, en ese resplandor, Jesús, y me dijo esto, ahora comprendí que yo estaba equivocado. Yo estaba persiguiendo la iglesia de Cristo y al mismo Jesús. Y por eso es que he empezado a decirles estos. Y a mí me llevaron de la mano porque quedé ciego. Me llevaron de la mano donde un tal Ananías allá en esta ciudad, en Damasco. Y Ananías me puso las manos, me impuso las manos y recobré la vista. En la segunda versión aparece cómo recobró la vista, que le cayeron unas escamas de los ojos y él recuperó la vista y vio a Ananías. Y Ananías le dijo: hijo, come, porque tú vas a ser representante de Dios aquí en la tierra para evangelizar, para llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Y usted lo va a hacer. Pero por ahora come y te vamos a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, que es una historia real, le cuesta trabajo entenderla a los hermanos separados. Porque los hermanos separados, a los primeros que persiguen es a la iglesia católica. Eran católicos, se salieron de la iglesia católica y ahora persiguen a la iglesia de Cristo diciendo una cantidad de majaderías. Es que la iglesia católica es idólatra. Yo he visto cómo van y se le arrodillan a la Santísima Virgen María o a San Pedro y lo tocan y les prenden velas. Luego ellos son idólatras. Ahora sí la luz me vino al mundo, ahora sí ya vi la luz y ahora me doy cuenta que mi hermano pastor tiene la razón. La iglesia católica son idólatras. Ahora sí veo la luz, cuando lo que hicieron fue confundirlo de la verdad. Mire una verdad. Pablo creía estar en la verdad. Creía que él estaba actuando en el nombre de Dios, porque Gamaliel, que era el mejor sumo sacerdote, profesor de los judíos, le estaba enseñando a él y le enseñó todo, y él aprendió todo sobre la ley de Dios a los pies de Gamaliel. Y él creía que estaba en la verdad, cuando estaba en una mentira. Y la mentira era que estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La que él fundó en Mateo 16:18. Y a ti te entrego las llaves del cielo, y lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado. A ti, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es lo que hoy los hermanos separados tristemente hacen. Perseguir la iglesia católica. La Santísima Virgen María tuvo más hijos. La Virgen María no es virgen. Después de haber tenido un hijo, uno no puede seguir siendo virgen. Y se inventan un montón de tragedias y historias que los pastores mismos los han sacado y los han llevado por el camino equivocado. Y ahora creen estar en la salvación cuando, se los aseguro, están completamente perdidos. Vamos a seguir leyendo, muchachos. Sigamos leyendo. La segunda parte, vamos a adelantarnos aquí para leer el Salmo. Pero bien hechos, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ananías, el Señor le dijo: anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para que mi nombre, pueblos y reyes, y a los hijos de Israel, yo les mostraré lo que tiene que subir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días
Luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocaban ese nombre? Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenados los sumos sacerdotes. Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundido a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Vamos a leer el Salmo. Salmo 16, 1, 2. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Es lo que está haciendo Saulo. Vamos a leer el Evangelio San Marcos 16, del 15 al 18. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es lo mismo que le dijo Jesús a Pablo allá en el camino a Damasco: ¿por qué me persigues? ¿Qué debo hacer, Señor? Ve a Damasco, te presentarás a donde un tal Ananías y él te dirá qué tienes que hacer. Y Ananías, en la historia, segunda historia, dice: pero Señor, ¿cómo vas a escoger a este hombre si este hombre fue el que nos estuvo encarcelando y martirizando y todo? Y Ananías lo único que pudo hacer es obedecer. Ve, haz lo que yo te estoy diciendo. Ese hombre lo he escogido yo para que proclame la palabra de Dios, y él mismo tendrá que sufrir por su propio dolor y por su propio cuerpo todos los males que hizo. Y por eso él las ha apedreado, y cada vez que predicaba le arrojaban piedras y lo arrojaban y lo sacaban de los pueblos y todas esas cosas. Él sufrió mucho, Pablo, tanto que termina encarcelado y al final termina decapitado por predicar la palabra de Dios. Ya Dios le tenía ese destino, pero Pablo se entregó completamente a Cristo. Ahora Cristo mismo nos manda a predicar por el mundo. Id y lleven la palabra de Dios, evangelicen la palabra, llévenla al mundo entero. Dos cosas terribles, porque yo no hablo y no hay cosas terribles. A toda creación, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda creación. Las dos cosas terribles: el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. La primera no es terrible, la primera es una bendición. El que crea se salvará, pero el que se resista a creer será condenado. Entonces los hermanos separados piensan que ellos son los que creen, y resulta que ellos son los que no creen, porque no obedecen. Invocan, aleluyan, glorifican, danzan para Dios, pero no le obedecen, y eso no sirve para nada, porque el Señor dice: el que crea, y ese crea no significa el que pronuncie con mis labios que el Señor es mi Señor, ya es salvo. No es eso. El que crea significa el que le obedezca al Señor. El que crea es: el Señor ordenó, vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les serán perdonados. Hay que ir donde el sacerdote para poder que el Señor nos perdone nuestros pecados, porque a Él se le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El que vayan ustedes, los que lo reciban a ustedes, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Todo eso tiene una razón de ser. Por eso Jesucristo los manda a ellos como si fuera Él mismo, y les dice: vayan, ustedes van en mi nombre. El que los reciba a ustedes, van en mi nombre, me reciben a mí. Por eso vayan y perdonen pecados.
Quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Eso es creer. Jesucristo dio una orden, hay que obedecer. No, pero es que mi pastor me dijo que eso era mentira. Eso no tiene razón de ser. ¿Cómo un hombre va a tener poder aquí en la tierra para perdonar pecados? Pero si Jesucristo y la misericordia de Dios nos dio ese sacramento, ¿qué deberíamos hacer? Recibirla. Por Dios. Si no está escrito en la Biblia que eso no es sino mirar para el cielo y el Señor nos perdona y eso no está escrito, pues ¿qué debemos hacer? Ir donde el sacerdote, que el Señor lo ha tomado en Hebreos 5:1, lo ha tomado y ha dicho: todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como es un hombre pecador, él también deberá ofrecer dones y sacrificios por sus propios pecados. Y esto es un honor que nadie lo puede tomar para sí. Solamente Dios da ese honor, ese don. Nadie puede tomar ese don para sí. Por eso los hermanos separados no pueden irse a perdonar pecados. A ellos no se les fue dado ese don. Ellos no pueden casar, no tienen esa autoridad de Dios. No pueden celebrar la Eucaristía. Ellos no tienen esa autoridad de Dios. Solamente los sacerdotes son los ungidos de Dios para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Un sacerdote de la Iglesia Católica es un ungido de Dios con la imposición de las manos. Un obispo le impone las manos a un sacerdote y él queda consagrado para Dios. Un representante de Dios aquí en la tierra para ofrecer dones y sacrificios. ¿Y cuáles son esos dones? Levantar la copa, levantar el pan, y esa copa y ese pan se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Ellos tienen esa autoridad. Un pastor mentiroso no. Y que ni siquiera se le vaya a ocurrir hacerlo. Ah, no, si ese es el truquito, entonces yo lo voy a hacer. Porque está escrito que quien haga cosas indebidas que no le pertenecen, no se está ganando su propia salvación, sino que se está ganando su propia condenación. Por eso lean Hebreos 5:1, para que ustedes vean lo terrible que es esto. Quien se tome ese don para sí mismo y se ponga a jugar con perdonar pecados, casar, ofrecer Eucaristía o la Santa Cena que ellos llaman, no se están ganando su salvación, se están ganando de entrada su propia condenación. Y el que se resista a creer, condenado está. Ahí está escrito, condenado está. Yo no hablo sino de cosas terribles, muchachos. A veces causa hasta miedo lo que yo digo, pero si yo no lo digo, a veces la Iglesia Católica falla, en el aspecto de que ellos se cierran mucho sobre la misericordia de Dios, y eso es correcto, eso está bien, que la Iglesia Católica enseñe la misericordia de Dios, pero se les olvida las partes terribles, estas partes terribles, que el que no crea será condenado, que el que se resista a creer lo que Cristo dejó será condenado. Y aquí está escrito, muchachos, para que después no digan: proclamad el Evangelio a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios. Yo antes me preguntaba, ya para terminar, ¿quiénes son los demonios? Yo me imaginaba un demonio así, póngale cuidado. Ay, esa muchachita que está allá, que está botando hasta babasa por la boca y está así toda endemoniada, es porque está poseída de un demonio. En el pueblo, ¿cuántas personas hay poseídas por un demonio? Yo no conozco ni una. Y en Toro, y en todos estos pueblos, ¿conocen ustedes alguna persona que esté endemoniada, que la haya poseído un demonio, como se lo llevaron a Jesús? Que le llevaron un endemoniado que arrasaba con todo el mundo y el que lo cogía él los volvía nada. Esa clase de demonios, Dios la curó. Pero es que hay otra clase de demonios. ¿Se acuerdan estos días el terrible suceso de un hombre que mató a su ex esposa con un machete?
ese caballero está poseído por un demonio. Esa persona que es capaz de llamar y extorsionar a otra persona, ese está poseído por un demonio. Esa persona que es capaz de engañar y mentir por obtener un beneficio, esa persona está poseída por un demonio. Esa persona que es capaz de abortar a su propio bebé, está poseída por un demonio. Esa persona que no quiere ir a misa porque prefiere irse a ver el partido de fútbol, está poseída por un demonio. Prácticamente todos, en todo momento, a toda hora, estamos poseídos por demonios. Demonios de la mentira, demonios de la lujuria, demonios de crueldad, demonios de toda clase de demonios. Estamos poseídos. Y aquí Él les manda a decir, vaya y evangelicen. Y van a expulsar demonios. Quien crea, se salvará. Y quien se resista a creer, se condenará. Hay personas que creen y ese demonio les toca salirse de ahí y siguen a Cristo todo el tiempo. Y mientras estén en oración, constante oración y penitencia, el demonio no podrá ingresar en esa persona porque es de Cristo y Cristo la protege. ¿Ustedes entendieron esto tan bonito? Espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.